Y amigos, tal y como hacemos aquí en nuestro Más de Uno León, la sintonía de Onda Cero en miércoles alternos, cada 2 semanas abrimos en nuestro tiempo de radio nuestro gabinete de psicología y sexualidad. Qué bien que para ello contamos siempre con la colaboración y la ayuda y la presencia de los buenos amigos y profesionales de Cepteco. Hoy le toca el turno a David Cueto, psicólogo de ahí de Cepteco. Le recuerdo que Cepteco lleva desde hace más de 40 años ayudando a muchísimos leoneses en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el Sexto Derecha, en pleno centro de León. Su teléfono es el 987 26 15 62. 987 26 15 62. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Muy buenos días otra vez. Un gusto tenerte aquí con nosotros, David. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, parece interesantísimo. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, no sé si ustedes lo saben, seguramente sí, porque ya se está hablando bastante de esto desde hace tiempo. Cada vez más personas están consultando con alguna inteligencia artificial, por ejemplo con ChatGPT, cuestiones emocionales, y los psicólogos pues llevan ya un tiempo alertando sobre el peligro de confesarse ante un robot que parece que empatiza y además uno puede sentir alivio en un momento dado mientras habla con él, pero ellos dicen los psicólogos, que eso no va a resolver un problema de salud mental. ¿Qué es lo que está pasando, así ya para ir entrando en este tema, David, con el tema de las inteligencias artificiales y de cómo muchas personas están acudiendo a ellas como si fuera la consulta del psicólogo? Claro, imaginemos durante años, incluso alguna década, cuando alguien tenía alguna duda de, pues iba a un buscador de Google, por ejemplo, el más conocido, buscando información sobre problemas o información que necesitaba sobre cosas que ocurren en su vida. Hoy en día se dice que el tráfico de estos buscadores ha caído en picado porque ahora la gente lo que utiliza son los chatbots que imitan una conversación, digamos, humana, ¿no? Están diseñados para hacer un diálogo, que te den retroalimentación. Si pagas un premium se acuerdan, les das como memoria para que el día siguiente, o más capacidad de almacenamiento. Y en investigación, en muchísimas empresas, es un paradigma ya que es de uso diario, ¿no? Incluso te obligan a veces a utilizar ese software en vez de otros elementos que había antes. Las ellas recuerden que es un tema también de inteligencia artificial, es omnipresente para hacer en biomedicina, en investigación, como digo, ha habido muchísimos avances, pero sí que los seres humanos de hace unos pocos años es muy novedoso. Ahora hablamos con la máquina, es decir, antes era buscar, la máquina te daba la información, y hoy en día este diálogo y esta discusión de si es adecuado, es pertinente, tienes que confiar a la máquina. Recordemos que al final las máquinas, estos programas son empresas privadas, es decir, su fin último normalmente es el beneficio económico, y buscan lo que se llama el engagement, que es, digamos, que pases mucho tiempo consumiendo el producto para que te vendan publicidad. Entonces, el problema con estos casos que podemos ver en terapia es que hay un conflicto de intereses. Alguien acude a terapia, en principio, para que alguien te ayude sin ningún tipo de motivo oculto, pero claro, la máquina a veces te va preguntando, te va enganchando para que pases más tiempo en ella, lo que se llama, por ejemplo, el psicofantismo. La máquina te hace la pelota. Es decir, te dice que eres muy listo, que lo haces muy bien y que te valida. Ese es el problema que vemos un poco los psicólogos. Qué valiente eres que me estás contando esto. Sí, ¿Qué? Valida, claro, te da siempre retroalimentación positiva, que está muy bien, que te animen, pero a veces la terapia, la interacción humana consiste en poner límites y explicar realidades que a la otra persona no le tiene por qué gustar. Y es el problema que yo veo principalmente con las máquinas, que además recordemos que las emociones humanas son complejas, ambivalentes, y si ya los humanos nos generan dificultad, es decir, siento miedo y alegría a la vez, siento excitación y preocupación, esta especie de emoción cruzada, una máquina que es algo binario de unos y ceros, entender tan algo como las emociones, es decir, la máquina lo imita, no tiene emociones en sí misma, con lo cual es un poco el problema que estamos viendo y que sería importante regular, poner límites en muchas discusiones sobre el acceso, el contenido, especialmente a la gente joven, porque puede terminar creando un poco pensamientos delirantes o problemas mentales que espolean, el pensamiento mágico que se llama. La máquina nunca te dice que no, la máquina siempre te valida,
y uno se acaba creyendo en pensamientos que a lo mejor no son del todo coherentes ni tienen como mucho sustento en la realidad que nos rodea. David, enseguida volvemos al tema de sustituir al psicólogo por una inteligencia artificial, pero ahora me centro un poquito en lo que es la inteligencia artificial. De ella hablamos aquí a menudo, además, como tiene tantas caras, ¿no? Aspectos legales, sociales, sí, económicos, etcétera, etcétera. Aquí en el programa hablamos mucho de ello, ¿no? Pero lo que uno tiene la sensación es de que la inteligencia artificial puede volvernos más vagos, o a la gente le puede volver más vaga. Es decir, estamos creando un ejército de vagos, porque a la inteligencia artificial ya hay chavales, leía el otro día, que le están preguntando por las mañanas qué me pongo para salir a la calle. Aquí tu opinión, Javier, es totalmente empírica. Hace un par de días salió un reporte en Estados Unidos del Departamento de Educación que decía que la gente joven hoy en día es la primera generación que tiene menos perfil o capacidad cognitiva que de generaciones anteriores. La digitalización es un gran invento. Esto que has dicho es muy gordo, ¿eh? La idea sería que se ha intentado implementar tanto lo digital, el contenido, digamos, virtual, que evidentemente vivimos en una sociedad virtual, ¿no? El yo digital y el yo analógico está ya fusionado. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, temas de manipulativo, los niños pequeños, por ejemplo, el tema de tocar, escribir, dibujar, las pantallas no tienen el mismo... Bueno, al cerebro, digamos, que esa retroalimentación no le sienta del todo bien. Entonces, la idea sería que lo digital es omnipresente, aprender esas herramientas es fundamental, pero lo que dices, Javier, también un poco espolea o genera vagancia, ¿no? Si lo puedo copiar y pegar, el pensamiento crítico queda eliminado. Ya que hay esta discusión de que en ciertos, sobre todo a niveles sistema educativo a edades tempranas, debe haber una limitación, seguir, digamos, con el lápiz y papel de toda la vida, ¿no? Copiar, hacer exámenes, hacer esquemas. Insisto, primero por lo manipulativo y por el esfuerzo cognitivo del pensamiento complejo. Porque la máquina, digamos, que es muy buena si uno le hace preguntas o comandos de relacióname A con B, C con D. La máquina, este tipo de ideas, te da información, busca en Internet, ¿no? Tiene una potencia inimaginable a la hora de buscar información en Internet y darte como resultados. Con ello, el problema es cuando se utiliza con el copia y pega. Y eso hay dificultades con el tema del lenguaje, con el tema de, bueno, la interacción social, y te puede hacer creer que la realidad es mucho más fácil de la que es. Espera, un paréntesis a eso que estás dicho. Es que el corta y pega ya era terrible antes de la inteligencia artificial, pues porque tú buscabas una información en, no sé, en la Wikipedia, donde fuera, cortabas y pegabas, pero por lo menos te lo tenías que leer. Pero es que, vamos a ver, yo cuando era un chaval, ibas al colegio y te decía el profesor, tienes que hacer un trabajo sobre Hernán Cortés. Sí. Pues ibas ahí a esos tomos que solían tener en todas las casas, ¿no? Y buscabas a Hernán Cortés, lo copiabas palabra por palabra, y si no, como era mi caso, que lo hice muchas veces, me iba a la biblioteca. Te vas a la biblioteca, buscas el tomo, copiabas el trabajo sobre Hernán Cortés. El corta y pega, por lo menos, más o menos lo tenía que leer, aunque fuera por encima, pero la inteligencia artificial ya no hace falta que lo lea. Es más, yo le voy a decir que quiero un trabajo de Hernán Cortés de tantas palabras, donde aparezca, pues por ejemplo, tienes que hablar también de este punto, este y me vas a añadir y te lo da en 0, Yo me acuerdo más joven también. Entonces, decía yo, un ejército de vagos, no, vamos a crear un ejército de tontos. Y además pensemos que la máquina alucina, es decir, la máquina se inventa cosas. Esto es un tema que pensamos que la información que te da es totalmente verídica. Yo me acuerdo más hace años que había la Encarta, ya empezaba el tema digital y era, bueno, tienes que sentarte, meter el CD y buscar la información. Uno busca la información por Internet, pero por ejemplo, si alguien busca ejemplos, dame un artículo de Hernán Cortés y dime referencias que cite la información, ¿no? Bibliografía. Muchas veces la máquina se lo inventa. O sea, la idea de esto es como la máquina siempre quiere tenerte enganchado, hace lo que sea para no reconocer que no tiene información y que no dejes de consumirla. Esa es otra. Lo que estás diciendo es que no todo lo que te está diciendo la inteligencia artificial es cierto. Correcto, y esto es un problema porque, claro, al final siempre tiene que haber como un ser humano comprobando, insisto, para ciertos campos, en metodología, investigación, claro, les metes una base de datos, a lo mejor te corre el análisis estadístico muy rápido. Como para digo, usos sanitarios, usos médicos, ahí está, vamos. Sí, hay experimentos. Es perfecta. En biomedicina vamos a comparar, detectar patrones de, pues por ejemplo, cáncer de piel. Ya parece que hay IAs que ganan a los subhumanos y que esto puede ser, en biomedicina hay bastante revolución en estos campos. En investigación, como digo, en estadística, matemáticas, física, campos en programación, ¿no? La máquina en programación a muchos programadores les ayuda mucho en el día a día, en aspectos creativos.
Pero ese es el problema, el psicofantismo. La máquina siempre querrá darte la razón y decir que lo que estás diciendo es bueno y que eres un ser humano maravilloso. Y esto puede generar, insisto, pensamientos delirantes o tener información que es errónea y que si no es contrastada puede alterar la realidad y bueno, puede generar problemas en el día a día. Volvemos a la inteligencia artificial como psicólogo, ¿no? Sí. Que además yo creo que te puede aislar bastante, ¿no? El hecho de que tú ya entables esa relación tan directa con esa inteligencia artificial, que yo me he estado informando para esta charla que estamos manteniendo, hasta se les llega a poner nombres. Sí. Tú quieres llamarle como sea, ¿no? Y ella a ti también te está llamando por tu nombre, ¿no? Y tú le cuentas que te encuentras muy mal y que ves la vida de color negro, ¿no? Yo te voy a decir lo que yo he sacado, por meterle esas cuestiones. Te dicen, gracias por abrirte conmigo. Te dice, vas a hacerte daño, estás bien, no tienes que cargar con esto en silencio, te entiendo, nada es al azar. Es decir, te va envolviendo, y tú dices, es que me estoy sintiendo muy a gusto, me está entendiendo. Es que yo me siento fatal, se lo cuente a quien se lo cuente, nadie me entiende, pero la máquina sí que me está entendiendo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que tú estás humanizando a esa máquina y yo no sé si eso es el futuro o es algo ante lo que hay que rebelarse, David. Claro, imaginemos la película esta de Her, que ya tiene casi una década. Es decir, los humanos tenemos esta tendencia a antropomorfizar las interacciones, ¿no? Los animales, un estudio muy famoso de si pones manchas aleatorias en la pared, los humanos tendemos a ver caras, ¿no? Tenemos esta capacidad de dar características humanas a elementos abstractos, ¿no? Desde los tótems de manera primitiva y demás. Lo que comentas, Javier, está generando en algunos casos, y se lleva un par de años hablando de lo que se llama psicosis generada por IA. Es decir, alguien tiene un pensamiento extraño, delirante, un pensamiento que no tiene, digamos, una explicación racional y la máquina lo alimenta. Esto empezó en las noticias en Inglaterra, en el Palacio de Buckingham, de un hombre que entró con una ballesta diciendo que la IA le había dicho que cogiera una ballesta y matara a la reina porque era algo de un tema satánico y demás. Entonces, si alguien ya tiene dificultades, a lo mejor mucho aislamiento social, sensibilidad genética hacia la esquizofrenia, psicosis o pensamiento delirante, la máquina, como no te lleva a lo contrario, la máquina como te dice que lo que estás pensando es qué listo eres, qué guapo eres, tu información es totalmente válida, puede generar, retroalimentar eso y acabar generando lo que se llama, como digo, una psicosis generada por IA. Es complejo, no es una plaga ni epidemia, pero sí que en terapia a veces ya nos hemos dado cuenta de que hay gente que para refutar tu información dice, no, pero la máquina me ha dicho esto. Entonces, evidentemente la máquina tiene más acceso a información más rápido que yo, pero insisto, el tema de las emociones, las máquinas se supone que habrá en el futuro computación cuántica y demás, pero ahora mismo sigue siendo un sistema binario, unos y ceros, y las emociones, entenderlos como algo binario es bastante complejo, insisto, lo que hemos dicho antes, la ambivalencia, ambigüedad nos cuesta bastante, imaginemos ya a una máquina. Entonces, buscar validación, información práctica útil, yo creo que es muy interesante, pero cuando entramos en el terreno emocional, gente que me ha explicado que sube el chat o las conversaciones de WhatsApp con alguien, oye, máquina, interprétame si esto le gusta o no le gusta a esta persona. Es complicado, sí, hombre, te puede ayudar, pero no creo que sea tan fácil para nada. Me has comentado, David, que en las últimas semanas han ido apareciendo noticias relacionadas con las psicosis provocadas por las inteligencias artificiales. Estamos en este ámbito, en el ámbito de la psicología. ¿Se trata de una falsa alarma o de una exageración? ¿Significa que el uso diario de chats generativos de la inteligencia artificial puede llevarnos a sufrir trastornos mentales? Porque me imagino que todavía es pronto para que haya estudios sobre esto, ¿no? Claro, imaginemos, todo lo que sea en Internet, y tal como lo entendemos hoy en día, es demasiado pronto para establecer conclusiones empíricas. Internet como herramienta lleva ya varias décadas, pero tal como lo entendemos con smartphones diario, es demasiado nuevo. Esto hay que dejarlo muy claro, establecer conclusiones científicas. Aquí también con la SE podemos hablar un poco de la gamificación de Internet. Fijémonos, ¿no?, que ahora Internet, muchos mecanismos están hechos basados en el sistema de manipulación, sistema de recompensa, ¿no? Como una tragaperras, por así decirlo. Entonces, las máquinas, los programas que utilizamos también tienen este componente de buscar un poco lo que se llama sesgos cognitivos o puntos débiles, ¿no? Mecanismos evolutivos de atención, de memoria y de cognición, que se aprovechan de ello buscando pues un uso continuado del producto, insisto, para que consumamos publicidad.
No hay para nada, Javier, no diría una epidemia de psicosis de ya, ni hay como, digamos, un boom de esto, pero sí que ya en terapia estamos viendo, como decimos, ciertos pensamientos delirantes o pensamiento mágico que es validado por la máquina, ¿no? Y aquí es muy importante recalcar el aislamiento social. En todos los casos que se ha leído de gente que, por decirlo de manera muy cruda, acaba teniendo un diagnóstico de esquizofrenia, psicosis provocado por diálogos con chats generativos, siempre la variable común en todos ellos es el aislamiento social. Fíjate, estaba leyendo ahora mientras cuentas esto que cada vez más pacientes están llegando a la consulta de los psicólogos tras haber conversado con una de estas inteligencias artificiales por cuestiones emocionales o de salud. Claro, el tema emocional, como decimos, ¿qué hago? ¿Dejo a esta persona o no la dejo? Esto incluso en terapia nos ocurre, ¿no? Para no tomar decisiones, a veces delegar en otro elemento como humanos a la hora de lidiar con la culpa, para la hora de lidiar con el malestar. Es un mecanismo muy común, no sé si me explico, esto no hay que culpar a la gente porque es algo que yo entiendo que tomar decisiones difíciles requiere un compromiso emocional que a veces es muy complicado de manejar. El problema es delegarlo todo a la máquina, ¿no? Es decir, ¿qué hago? En vez de pensar, le pregunto ¿qué hago? ¿Qué hago? Me siento solo, tengo este problema, ya no digo nada cuando te diriges a la máquina, me quiero suicidar. Aquí en Europa todavía hay unas regulaciones muy estrictas sobre eso, pero en Estados Unidos ya ha habido problemas, lo hemos comentado además aquí en una entrevista hace algunos días, de una inteligencia artificial que ayudó a un chaval de 14 años a suicidarse. Me han comentado incluso estrategias le enseñó cómo hacerlo. Claro, la máquina se supone que tiene como un aviso, un disclaimer de no podemos hablar de esto, llama a los servicios de emergencia, pero hay trucos. Me han explicado cosas como si tú le dices, hazme un guión de una película, es decir, que puedes engañarla para que te... ideas, Exacto, sí, entonces van mejorando. Esto he visto discusiones que cada nuevo programa, software actualiza, lo vuelve menos psicofante, más información, menos información. Pero esto que es un tema a tener muy en cuenta, especialmente la gente joven, cerebros en desarrollo, que no piensen que la realidad es dicotómica, fácil y sencilla. La realidad es ambigua, compleja y requiere, salir al mundo y que te den golpes. Y además chavales con una educación emocional, pues, frágil. Y sobre todo el aislamiento social. La máquina te dice, no, tú solo estás muy bien, no compartas información, conmigo te puedes sentir muy bien. Y esto es un tema que la integración social es fundamental y si la máquina te aísla, este es donde se pueden generar problemas de salud mental a medio y largo plazo. Nos queda solo un minuto, David, para esta última cuestión. Viendo todo lo que hemos comentado, ¿qué pautas podrías dar a nuestros oyentes para un uso responsable de la inteligencia artificial? ¿Cuándo discernir si estamos cayendo en pensamiento mágico debido a ella? Y sobre todo, ¿qué piensas que va a ocurrir en los próximos, iba a decir décadas, en los próximos años con todo esto? Pero sobre todo, consejos. Yo, opinión un poco personal, no soy una persona de lo que se llama ludita, ¿no? Esta idea de antimáquinas, de toda la máquina es horrible. Es que tú eres un tío joven. Es que yo hablaría... Ejemplo, emocional, no fiarse, práctico, digamos, matemático, empírico, programación, sí fiarse. Es decir, la máquina, todo lo que sea elementos virtuales de lógica, programación, matemáticas, estadística, yo creo que la máquina, los humanos, el ajedrez, un móvil ahora mismo gana el mejor campeón, el mejor jugador de ajedrez del mundo. Simplemente hace 20 años tiene que ser un armatoste gigante. Pero en temas emocionales, temas de percepción de la realidad... Inteligencia artificial como psicólogo, que es el tema de hoy. Culturales, no nos fiemos porque además está programado por una cultura que es la anglosajona, que es de Estados Unidos, y nosotros... Sí, hombre, somos occidentales, pero mediterráneos, latinos, tenemos otra manera de ver el mundo. Entonces, es fiarte en algo que al final es muy alien a nosotros, ¿no? A nivel emocional, la máquina, insisto, imita, no tiene empatía. Imita que tiene empatía, pero no empatiza. Esto es que me parece fundamental esto que estás diciendo. No es que tenga empatía, imita que tiene empatía. Entonces, claro, tú te sientes reforzado porque crees, y hubo un estudio hace nada de que la gente prefería la empatía humana, pero luego cuando les decías que puntuaran qué tipo de empatía, sin que supieran que era máquina humana, reportaban que les gustaba más la empatía de la máquina. Es una contradicción, es decir, prefiero los humanos, pero luego puntúo más la devolución empática que me da la máquina. Porque la máquina te dice, y sigo con lo que iba apuntando, me alegra poder acompañarte. Cuéntame en una frase cómo te sientes. Si necesitas algo, estoy aquí. Eso duele mucho. ¿Estás bien ahora? Puedes escribirme cuando te apetezca, sin prisas. Estoy aquí cuando quieras, claro.
Esta es la paradoja. Prefiero los humanos, pero la máquina me reconforta más. Porque es un truco, es una ilusión, está pensado para hacerte sentir bien, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto. Y las emociones, mejor con los humanos, por así decirlo. Pues esto puede ser algo que vaya más. Sí, no lo sabemos. Se está regulando. Yo creo que mucha gente incluso me está diciendo que prefiere a la máquina preguntarle cosas más prácticas. El tema ambiental, esos servidores, es decir, un servidor no es una nube, es un sitio físico donde gasta energía, agua, y con lo cual hay esta discusión de si merece la pena gastar tanta energía medioambiental para generar máquinas. Aquí las GPUs, las RAM, que ahora vale muchísimo dinero, me ha dicho mucha gente, porque todo va ahora a los centros de datos. Y puede haber psicólogos que con una mala praxis, entre comillas, esto que estoy diciendo, utilicen la inteligencia artificial para atender a sus clientes. Tenemos un código deontológico que nos deja muy claro nuestros límites. Yo reconozco que la puedo utilizar para hacer, como digo, preguntas concretas. Relacióname este concepto con este concepto. Hazme una búsqueda bibliográfica de estas ideas. Pero insisto, luego siempre hay que comprobar. Porque la máquina, volvemos a insistir, alucina, se inventa cosas. No, todo lo que te dicen, no todo es verídico. Entonces siempre hay que hacer como un doble check. Es muy importante no lanzar esa información al aire y al paciente o los pacientes, porque a lo mejor estamos generando más daño del que pensamos. Es una sociedad con muchos problemas emocionales en la que vivimos, con muchísima soledad también, y una máquina te puede dar alivio, ¿no?, en determinados momentos. Y de ello hemos hablado precisamente aquí en nuestro Gabinete de Psicología y Sexualidad con David Cueto, psicólogo de Cepteco. Vaya tema, hoy nos hemos alargado un poquito más, pero yo creo que merecía la pena. Recuerden, Cepteco ahí en Cortes Leonesas 9, sexto derecha, 987 26 15 62 es el teléfono. David, hasta el próximo día, 1.000 millones de gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.